Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Paternina, Historia de la Música Occidental. Hoy vamos a hablar del nacionalismo. Recordemos que el nacionalismo surge más o menos en el siglo XIX, eh, más o menos en el romanticismo. Hay unos artistas que, recordemos que el romanticismo es una época musical donde el ser humano se expresa los sentimientos, todo lo que sale de adentro empieza a plasmarlo en las canciones, donde nace el poema sinfónico, donde nace eh, el lied, ¿sí? Es decir, donde nacen muchas formas musicales en contraposición al clasicismo, que era un poquito más racional, ¿sí? Entonces, al final del romanticismo, eh, hay unos compositores que están enfocándose más en la melodía, más en estas cosas, y empiezan a hacer creaciones, a ser más expresivos, más libres a la hora de crear, y empiezan a incorporar un poquito cosas de cada país, de sus países de orígenes, pero sobre todo Alemania, pero viene Rusia eh, y fomenta el nacionalismo muy fuerte, muy arraigado. Eh, digamos que el grupo de los cinco es los que más le dan fuerza al nacionalismo. Recordemos que el nacionalismo es el folclore incorporado en la música, es decir, a través del canto también cuenta, del canto, afianzan ese nacionalismo rescatando la música de sus pueblos, de sus etnias, de su cultura. El nacionalismo es un movimiento cultural prácticamente. Digamos que estas principales características de la persona nacionalista o del músico nacionalística va enfocada hacia el folclore, ¿sí? que, que la esencia de esto es el canto. Eh, También demuestra expresión, sentimiento, incluso algunas manifestaciones políticas. Cuenta historias, leyendas, pero todo de su pueblo, todo desde su raíz, desde, desde todo lo que tiene que ver con su país. Y pues Rusia, a través del grupo de los cinco, de estos cinco personajes músicos, es donde afianzan más y cuentan más su folclore, lo cuentan de una forma fuerte, ¿sí? Pues como decía antes, para desplazar un poquito a Alemania, que estaba empezando a hacer esto. Sí, es aquí en Rusia donde como nace como esa parte del nacionalismo. Salen nuevos modismos y escalas, ¿no? Sale como una riqueza tímbrica en las orquestas, hay como alegría en la melodía, ahí es una riqueza en esa melodía, como variedad a la hora de componer, ¿sí? Y recordemos que con el canto, pues, al incorporar sus letras, pues pueden contar más de su folclore, de su país, estas historias, por decirlo así, ¿sí? Recuerdo que antes, ahí pegado al nacionalismo que hace parte del romanticismo, nace el poema sinfónico, el lied, todo eso, la palabra empieza a tener en la música más significado, más valor, ¿cierto? Entonces estos compositores de Rusia aprovechan todos estos elementos del romanticismo para darle fuerza a la música nacionalista, ¿sí? Recordamos que este es el siglo más o menos XIX que se hace esta música, y más o menos en el segundo periodo fue durante la mitad del siglo XX, ¿sí? Que fue como más independientes. El, mm, Algunos compositores nacionalistas como el grupo Los Cinco, hablemos de César Cuy, ¿sí? Él escribió muchas obras musicales, corales, orquestas de música de cámara. También tenemos a Nicolás Rimski-Korsakov, que digamos que fue un músico que más o menos de la época de 1844 a 1908, él habla, una de sus obras que fue muy hermosa, habla de las obras que compuso como Cheresade, el Capricho Español, y bueno,
El pájaro de fuego, perdón, El gallo de oro. Entonces, él compuso todas estas obras y él fue, digamos, un poquito más técnico entre esos grupos de los cinco. También tenemos a Alexander Borodín, del año 1833 a 1888. Unas obras representativas de él está El Príncipe de Igor, que incluye como danzas y es un tipo de poema sinfónico. También tenemos a Alexander Balakirev, que 1837 hasta el año 1910, él fue como practicó la música de forma autodidáctica y pues una composición que él hizo fue el poema sinfónico de Tumora, ¿sí? Y tenemos a Modest Mussorgsky también, en 1839-1881. Digamos que fue el más innovador de este grupo y compuso algunas suites para piano, ¿sí? Recuerden que algunos compositores de estos contaban historias de su país, Rusia. Por ejemplo, El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky, que también hacía música nacionalista, ¿sí? Que contaban historias por ejemplo, la historia del de Cherezade también fue una historia muy buena, ¿sí? Es decir, a través de la música se narraban historias de sus pueblos, de sus etnias. Entonces, con el grupo de los cinco, fue que se corroboró y se sentó el nacionalismo. Y para terminar, diciendo que el nacionalismo es rescatar todo lo que es del folclore. En esa época rescataban todo lo que era el folclore de su país, y eran muy cerrados a no darse a escuchar otras músicas, y a componer sobre cosas de su región, de su etnia, de su país. Entonces, con este tema del nacionalismo, de la música nacionalista, los dejo. Y pues recordemos que fue Rusia la que, digamos, que cobró fuerza en el nacionalismo. Entonces, muchas gracias. Buenas noches a todos.